gracias, director. Me voy a poner aquí. Muy bien. ¿Te molesto? ¿Me bajo? ¿Qué va? No. Está bien ahí, yo por mí, perfecto. Muy bien. Es que no sé, me siento más cómoda yo de pie cuando tengo que hablar. Bueno, pues muchas gracias, presidente, muchas gracias, director, por la presentación. Y yo voy a explicar expresamente lo que es la campaña que vamos a llevar a cabo este año y un poco lo que es, pues por dentro, lo que es la inspección de consumo, que tampoco en general es muy conocida, a pesar de que estamos todos los días en la calle, todos los días haciendo trabajo. Allí somos 11 personas, no somos muchos ni pocos, ¿no? Son 6 inspectores, 2 de personal administrativo y un asesor facultativo que es el que lleva más el procedimiento sancionador, jefe de sección y yo. O sea que ahí estamos trabajando. Y nuestro trabajo, desde luego, pues está siempre sometido al principio de legalidad. O sea, nosotros tenemos que controlar y podemos controlar, y es lo que nos da sentido, lo que está exigido en norma con rango legal, claro. Si no, pues no podemos actuar, con lo cual pues no tiene mucho sentido hacer ese trabajo. Las actuaciones, desde luego, tienen que ser proporcionales a las necesidades que haya en el mercado y a los posibles incumplimientos que se pudieran detectar, y desde luego tiene que haber incongruencia pues, en el seguimiento de ese trabajo desde que se empieza hasta que se finaliza y cómo se finaliza. Si finalmente lo que nosotros perseguimos, que es subsanar si hay incumplimiento y cerrar los asuntos, o lo que ella como tenga que terminar, depende de qué se trate, ¿no? Hay un estatuto del inspector que está previsto en esa ley 4, o sea, en esa norma de rango legal de guía autonómica, que es la que nos da pues, el carácter de agente de autoridad, que puede pedir además el auxilio de cualquiera de las autoridades en caso de que haya algún problema o alguna posible obstrucción. Acceden sin previo aviso, como norma general, a las instalaciones y a los establecimientos. Los requerimientos que se hacen de documentación, pues bueno, la documentación que debe de estar ya ahí a disposición de los consumidores, sí que debe estar también a disposición de las autoridades, pero el resto de documentación pues se da un plazo y se pide y después nos la van remitiendo y se van haciendo las comprobaciones. Y siempre pues también hacemos que analizamos más de 100 productos al año, tanto de alimentos como de productos industriales o servicios, como labor preventiva, sin que haya ningún tipo de denuncia ni nada, pero comprobamos que la calidad de esos productos coincide con lo que pone en su etiqueta. Nosotros no actuamos en materia de seguridad alimentaria porque hay una inspección, que es la inspección sanitaria, que se encarga de eso. Nosotros es calidad y etiquetado, calidad comercial, lo que afecta a los intereses económicos de los consumidores. Levantamos las actuaciones, claro, en acta de inspección, la hacemos en formato electrónico ya, se notifica electrónicamente y tenemos un procedimiento en la sede electrónica, el 1266, que siempre viene reflejada en todos nuestros documentos para que nos contesten a través de la sede electrónica. De todas formas, cuando alguien tiene algún problema, pues nosotros facilitamos. Mi número de teléfono va en todas las actas de inspección y en todos los documentos que salen de allí, o sea que me llaman directamente a mí. La ponencia la voy a dejar para si luego como información le interesa a alguien. Y además del plan de inspección que el director ha comentado, pues nosotros también actuamos de oficio con denuncias. Las denuncias deben de estar debidamente identificadas, que es lo que dice la ley 40, pero bueno, algunas veces si puede haber un posible riesgo, pues aunque sean anónimas, vamos a comprobar. Ya después, en función de a veces merece la pena y a veces pues hemos perdido el viaje, pero bueno, más vale eso a que luego haya un problema posterior y nosotros tenemos también esa responsabilidad. Bueno, la tramitación rápidamente de la denuncia es cuando entra a través de la sede electrónica, si es nuestra la vamos a trabajar y si no, pues la mandaremos al órgano competente, porque claro, por consumo no entra todo, no entran muchas cosas, que a lo mejor es competencia del Banco de España, asuntos con los datos, que es competencia de la Agencia Española de Protección de Datos, de la Dirección General de Seguros, o sea que en lo que no es mío, pues lo hacemos las inhibiciones, evidentemente.
Lo que no, pues se hace la inspección, se levanta acta y se lleva, o depende, o archivo a un procedimiento sancionador. Y cuando son denuncias, pues de alimentos o de juguetes o algo así, pues el otro día una lámpara que se había quemado en la habitación de un niño, o otra denuncia que recibí, están las muestras tomadas y se han enviado al laboratorio y estoy esperando resultados. De azúcar moreno, que dice que había comprado azúcar moreno, la echa al agua, el agua se pone marrón y los cristalitos se quedan blancos. Igual está bien, es correcto, yo realmente no sé lo que lleva el producto, pero tampoco podemos dictaminar, cogemos muestras y se manda al laboratorio y ya con lo que salga, pues evidentemente o se retirará del mercado si hay algún indicio que haya riesgo para la salud o se pondrá sanción, ya veremos. ¿Y cómo termina nuestro trabajo? Pues con archivo, infracción leve, que entonces hacemos advertencias y requerimientos, o bien el inicio de un procedimiento sancionador y también adoptamos medidas restrictivas. O sea, retiramos del mercado en caso de riesgo grave, prohibimos la comercialización de los productos y también con aduanas pues llevamos la colaboración de todo aquello que entra por aduana que no cumple, y en aduana las importaciones de la parte nuestra, de nuestra competencia, comprueban que hay incumplimientos, pues dejan entrar la mercancía, nos lo comunican a nosotros y nosotros somos los que actuamos con el importador para poner el producto en el mercado de manera correcta. O sea, llevamos todo ese seguimiento de todos esos productos. También hay que decir, las sanciones ahí las tenemos en la ley nuestra regional y en la ley general, que es la 1/2007 a nivel nacional, la ley básica, la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios. Esa la subieron en la última reforma que tuvo la ley nacional, el 1/2007, pero nosotros aplicamos por competencia territorial la de nuestra ley, que también son inferiores. Porque claro, ya veis que las leves en la ley nacional ya llegan hasta 10.000 euros y la nuestra hasta 5.000, que ya es mucho. Pero bueno, y como sanción accesoria, pues puede ir el decomiso de la mercancía, la destrucción, que eso ya lo que exigimos es porque se destruyan los centros habilitados de residuos y nos acrediten la destrucción de esos productos. Tenemos un protocolo firmado con la Guardia Civil, que la Guardia Civil colabora a nivel nacional tanto en el control de alimentos, colabora también con salud en la seguridad alimentaria, en el control de juguetes y en el comercio electrónico, en todo lo que sea venta online, que nosotros trabajamos y ellos también. Entonces, a veces pues hacemos actuaciones coordinadas y cuando la Guardia Civil va a los establecimientos y encuentra, por ejemplo, pues alimentos que no están etiquetados en castellano, las actas nos las envía a nosotros porque nosotros somos los que tenemos la competencia sancionadora. Entonces, está firmado a nivel nacional, tenemos un capitán, Juan Galera del Torrente, que es el punto de contacto que tenemos aquí en la región de Murcia para actuaciones. Ahora hará, pues no sé, 3 o 4 semanas que estuve yo ahí en la comandancia porque también requirieron un poco en sus formaciones la colaboración nuestra. Y ya empieza la campaña que tenemos a nivel nacional este año. Nosotros nos coordinamos en campañas, todas las comunidades, nos coordina el Ministerio, que es el punto de enlace a nivel europeo aquí en España. Entonces, gestionamos las campañas por distintas comunidades autónomas, depende pues, de los intereses de esas comunidades y un poco de lo que nos toque que el Ministerio también planifica, ¿no? Este año, en esta campaña de inmobiliaria, llevamos bastante tiempo sin hacer, yo creo que desde antes del COVID nos había tocado este sector, nos tocó a nosotros como comunidad responsable, que eso significa que preparamos y coordinamos toda la documentación de esa campaña al resto de comunidades participantes, que son Asturias, Canarias, Navarra, La Rioja y nosotros. Entonces, bueno, pues hemos hecho un documento de planificación y un protocolo para que los inspectores lleven su guía de inspección con las preguntas. Las preguntas están basadas en la normativa aplicable. Bueno, cualquier pregunta, en cualquier momento me podéis decir que empiezo a hablar, ¿no? Entonces, la normativa aplicable en la que hemos basado, la voy a decir un poco brevemente y dejo la presentación y cualquier duda o asunto. Entonces, el Real Decreto 1/2007, que es la ley general, que es la básica, todo lo que no está previsto en normas sectoriales, pues aplicamos la ley general. El decreto 515 del 89, que ya es antiguo y que todos conocemos, pero que no está derogado, que sigue en vigor,
Y luego la nueva ley de vivienda del año 2023, que ahí solamente nosotros aplicamos un artículo, que es la información que hay que dar a los consumidores pues antes de que se formalice el contrato, ¿no? Entonces, en cuanto a la ley general, pues lo que nosotros controlamos es esta parte de información previa de los contratos. La ley general dedica un libro completo a contratos y garantías, pero nosotros centramos en que, bueno, son del ámbito de aplicación, quiero decir, lo que no está formalizado entre una empresa y un consumidor, pues no sería de nuestro ámbito de competencia. O sea, los contratos, por ejemplo, entre dos empresas, pues aunque nos lleguen a nosotros, nosotros no intervenimos. Siempre es entre consumidor y una empresa. Por otro lado, eso es, aquellas partes o aquellos aspectos que estén regulados por normas sectoriales, pues se rigen por la norma sectorial. Y lo que no, ya aplicamos aquí el 1/2007. Y también se va a aplicar a los contratos de los servicios digitales, que bueno, no es precisamente vuestra materia, pero a ver, ahí, no, aquí, aquí. Entonces, antes de firmar el contrato o de alquiler o de compraventa, antes de quedar vinculado con el consumidor, dice el Real Decreto 1/2007 que el empresario le tiene que facilitar pues, la información normal del establecimiento que está prestando el servicio. Igual que si yo voy a comprarme pues, unas zapatillas por Amazon, puedo ver la empresa que es, ¿no? Su CIF, su nombre, su inscripción en el registro, el domicilio, todo ello. Pues esa información debe de estar pues, a disposición. Evidentemente, en todos vuestros documentos pues, figura esa información, ¿no? Además, la información debe ser clara, comprensible y accesible y la información relevante, veraz y suficiente. Y hay que informar también de las características principales del contrato y lo que me va a obligar, las condiciones jurídicas y económicas. En cuanto a consumidores vulnerables, que incluyó la última modificación de la ley, pues dice que también tiene que facilitarse en un formato fácilmente accesible, garantizando en su caso la asistencia necesaria de forma que asegure su adecuada comprensión y permita la toma de decisiones óptimas para su interés. O sea, ya incluyeron, pues bueno, esa especial atención hacia los consumidores vulnerables y definieron consumidores vulnerables y todo eso que también, pues bueno, una parte del trabajo de los compañeros del servicio de defensa y que se encargan de esa parte. Entonces, en la información previa al contrato dice características relevantes o circunstancias relevantes. Y además de eso dice que tienen que ser las principales características de los bienes o servicios que se vayan a vender o se vayan a alquiler, la identidad del empresario, el precio total, por supuesto, incluidos los impuestos, los procedimientos de pago, entrega y ejecución, así como la fecha en que el empresario se compromete a entregar los bienes, un recordatorio de la garantía legal en caso de que el bien tenga garantía legal, o sea, pues eso sí, hay la casa, pues no sé cómo estará eso ahora mismo en los contratos, pero si yo me compro un frigorífico, pues debe de poner pues, la garantía que tiene, la garantía legal. Si no pone nada, de todas formas es aplicable porque es lo que establece la ley, que ahora mismo en esos bienes duraderos son 3 años, que se cambió también con la última modificación. La lengua en la que se va a formalizar el contrato, siempre y cuando no sea en la que se haya dado la información, el derecho de desistimiento en caso de que exista, o sea, derecho que el consumidor cancele ya la compra realizada sin motivo alguno, que eso está reconocido legalmente para las compras a distancia, todo lo que sea la compra a través de Internet, con algunas excepciones, como son los alimentos frescos, los servicios con contenidos digitales, que puede ser música, descargas audiovisuales, todo eso está excluido del derecho de desistimiento. El resto de bienes que son duraderos, hay 14 días desde que recibimos los bienes en nuestra casa para ejercer ese derecho a la devolución sin ningún motivo. Y, eso sí, respetando las condiciones que la empresa pone, en el sentido de que los gastos de devolución no tienen por qué ser gratuitos.
lo que me diga la empresa. Derecho a devolver sí, pero ya con esas condiciones. Pero bueno, que entiendo que tampoco es a lo mejor vuestro sector, ¿no? Y el procedimiento para atender reclamaciones de los consumidores, que bueno, pues como decía el director, eso también lo tenemos aquí previsto en un Real Decreto, y a nivel nacional hay una ley, la Ley 7/2017, en el que establece que las empresas tienen que tener un procedimiento para que los consumidores puedan ejercer su reclamación. Pues ya sea incluso un correo electrónico, nosotros, o sea, están nuestras hojas, está nuestro formulario, desde luego que deben de usarse y estar ahí, pero a la hora de que un consumidor reclame, pues siempre que haya podido reclamar, que se le haya facilitado y se le contesta, pues admitimos como válido. Tampoco somos ahí 100% estrictos. Es importante sí contestar a las reclamaciones en el plazo de un mes, favorable, desfavorable o por lo que tenga que ser, ¿no? Con respecto a eso, los profesionales colegiados no tenemos que tener hojas de reclamación, porque tenemos nuestro número de colegiado y estamos... Las vuestras propias tenéis, ¿no? Se reclama a través del colegio. A través del colegio, sí, con cualquier profesional. Es una de las excepciones de Real Decreto. Exactamente. Nuestro, pero bueno, siempre entiendo yo que un procedimiento existe, porque un correo electrónico o ya está por WhatsApp, nos ponemos en contacto con la empresa cuando no estamos... Pero puede ser incluso del propio colegio. Claro, por supuesto, claro. Sí, como en los sectores sanitarios y correcto. Todo eso, sí, efectivamente. Vale, el tema de la oferta, promoción y publicidad que se haya hecho, pues eso vincula también. Vincula que no esté previsto en el contrato y será exigible por el consumidor cuando luego pues no se corresponda con esa publicidad que se ha realizado. Y eso sí que ha habido casos a lo largo del tiempo, pues de promociones que ofertan a lo mejor pistas de tenis y luego no están las pistas de tenis. Pues bueno, todo eso en cuanto a la publicidad, pues hay que ser también pues igual de riguroso que en los contratos. Lo que tenga que ser sí es lo que se publicita, porque es lo que luego nos va a vincular. Igualmente establece que antes de exigir cualquier pago adicional que sugiera luego por las circunstancias, pues hay que ponerle un conocimiento perfectamente aclarado con el consumidor y ese pago adicional pues tiene que estar aceptado. Lo que dice la ley es que si cobramos ese pago adicional sin que el consumidor lo haya aceptado, el consumidor puede exigir la devolución de esa parte. Eso afecta también, por ejemplo, a los servicios de reparación de vehículos. Ocurre mucho. El vehículo entra, se da un presupuesto, pero luego cuando se inicia la reparación, pues hay otra cosa que ha surgido. Pues nada, hay que ponerse en contacto con el consumidor, explicárselo y que lo entienda. El contrato en sí debe constar, pues, la voluntad de contratar, evidentemente, que eso parece así muy sencillo, pero el otro día pues llegó un señor allí que él quería continuar dándose unos tratamientos en un centro médico estético, y en el centro médico estético le habían recibido el contrato y le habían dicho que ya no lo atendían más, y el señor fue allí a consumo porque decía que era un establecimiento público y que tenía derecho a continuar. Digo, sí, es público, pero es una empresa privada y tiene que haber una libertad en la contratación. Si no quiere darle más tratamiento, por algo será, efectivamente. Claro, luego ya me contó que lo tenía demandado judicialmente, y a partir de recibir en el centro médico la demanda, pues le devolvieron el dinero y le dijeron que se fuera. Y todavía el señor va a consumo para ver si por el derecho de admisión podemos obligar. A ver, yo voy a hacer una cosa, pero yo tengo un caso también un poco de ese estilo. Un fondo pone a la venta una vivienda. El fondo, hay un cliente que empieza a hacer oferta, y el fondo en un momento determinado decide retirarlo. Hay un contrato donde hay una oferta, o sea, él hace una oferta y se pone en el contrato que si en 15 días hábiles no ha contestado el fondo o no ha aceptado, se le hace la devolución. Se le comunica vía correo electrónico los pasos que va viendo y se le determina que no lo quiere, o sea, que no se lo van a vender.
que lo retiran de la venta. Se le devuelve, el señor nos emite un WhatsApp donde nos dice que su abogado le ha dicho que nos quedemos el dinero ahí en depósito, le decimos que nosotros no somos depositarios, que como bien pone nuestro contrato, se lo tenemos que devolver. Al devolvérselo, manda un burofax al fondo diciendo que él quiere la casa y ahora nos ha puesto una reclamación en consumo en Archena porque dice que quiere el doble. Yo entiendo que no, porque eso no es un contrato de arras que estuviera ahí previsto, ¿no? No, es En una el que ya se oferta. formaliza una compra o una venta, se da un plazo y si una parte se arrepiente lo pierde y si no el otro paga el doble. Correcto, pero no existe Esto esa es como segunda- una subasta, ¿no? No es, sí, es como una, presenta una oferta, pero si la otra parte no acepta, no tiene ninguna vinculación. Bueno, pues nos ha denunciado el consumo de Archena porque considera que el fondo tiene la obligación de vendérselo a él o devolverle el doble. Primero, sería en último caso el fondo el que tendría que responderle, ¿no? Bueno, vosotros sois los Los intermediarios. intermediarios. Claro, entonces reclama a vosotros porque Correcto. depositó en vosotros el dinero. Tiene un mal asesor. Dice que su abogado le ha dicho que tiene que o le vender o devolverle el doble. Yo, claro, Ya, no he visto, pero por lo que me cuentas, yo lo veo así, no es un contrato de arras en el No, que es se una pueda... oferta con lo que utilizamos aquí, un contrato de oferta convertible en arras penitenciales siempre y cuando las dos partes estén de acuerdo. Claro, pero convertible cuando esté la aceptación de la venta de ese bien o compra. Deja por debajo. Claro, se anunciaba en 131.000 euros y ofrece 70.000. Y de ahí, Claro, se hubiera ofertado a precio. mira, lo que es importante es que le contestes a la OMI, si te ha escrito la Sí, OMI, por eso. pues tú contéstale con esa fundamentación y ya está. O sea, no es De importante. hecho, presenta WhatsApp, pero no presenta todo. Presenta lo que a él le interesa. Pero vosotros redactáis los hechos, Vale. que no es un contrato de compra-venta que podría convertirse, pero para ello tiene que estar la voluntariedad y la aceptación de las dos partes. Pero una pregunta, ese señor que no tiene razón, presenta las pruebas y de oficio se tenía que rechazar, no que ella tenga que contestar. A ver, la oficina de consumo de los ayuntamientos son oficinas de información al consumidor. Entonces ellos informan y lo que hacen es como una labor mediadora. ¿Cómo se dice? Envían esa reclamación le dan traslado de la reclamación a la empresa para que les conteste. Es un poco el colaborar con el consumidor en la tramitación de esas reclamaciones. Es lo que yo estoy diciendo. Hay que tener un procedimiento y la empresa tiene un mes de plazo para contestar. Pues si el consumidor directamente no lo ha puesto en vosotros o considera que aunque la empresa le haya contestado que no está de acuerdo, pues sí que va a la oficina de consumo a informarse. Pero ellos, su potestad es esa, es mediadora, de información y mediación. Ya en caso de que vieran que sí que hay una posible infracción, pues no sé, una lavadora que se ha roto a los 6 meses y no se le repara en garantía. Bueno, también hay que ver los motivos, pero en principio se presupone una falta de conformidad. Si ellos hacen la mediación con la empresa y siguen sin reparársela, nos la pasarían a nosotros porque hay una posible infracción, que es no respetar la ley de garantía, que dice que tiene 3 años el bien duradero. Claro, siempre y cuando la empresa no acredite, por ejemplo, que hace un mal uso. Con el informe del técnico, y entonces ya, pues si es un mal uso, si yo le echo a la lavadora, yo qué sé, piedra, pues se me rompe. Pero, Javier, una cosa, eso es como cuando aquí en el colegio llega una queja contra cualquier compañero nuestro, por más que nosotros puede darse el caso de que al leer la queja en Junta de Gobierno veamos que no hay ningún fundamento, pero pese a eso, nosotros lo que tenemos que hacer es abrir siempre un expediente informativo, darle traslado al compañero sobre el que se ha presentado la queja para que él alegue lo que considere, aunque de entrada esté claro que no va a tener recorrido. Pero es lo que hay que hacer. Entonces, me imagino que en este caso es igual, le habrán pedido eso porque, bueno, es un expediente informativo, hay que aclarar lo que hay y darle audiencia a ambas partes. Aquí en el colegio funcionamos igual. Lo puedo entender así, pero hay una pregunta que quería hacer que es lo que no entiendo.
cómo una denuncia anónima puede llevar un trámite y llevar a tanta gente por medio estudiando el tema si es anónima. No he entendido muy bien. Sí, la pregunta Eso en es- general, La pregunta es si usted ha comentado antes que habían denuncias anónimas también. sí. Entonces, ¿cómo una denuncia anónima se pasa a un personal que estudie? A ver, a mí me entra, por ejemplo, una denuncia, mire, por correo electrónico. A mí me ponen por correo electrónico al correo electrónico nuestro al buzón, que es inspeccionconsumo@can.es. Y dicen que hay, hace poco, en un supermercado de Cartagena, un palé de agua que se está vendiendo a los consumidores, de botellas de agua al sol, con sin protección. Y que eso puede, pues, a ver, que el plástico perjudique al contenido del agua, ahora como estamos con todo esto, ¿no? Entonces, claro, eso era anónimo. ¿Qué hago? ¿No hago caso a nada? Pues se lo doy a un inspector y digo, un día de estos que vayas para Cartagena, date por ahí una vuelta. Luego fue y no había nada. O sea, a lo mejor era el vecino de enfrente, que es lo que suele ocurrir, el de otro negocio, que lo denuncia para decir, pues te voy a mandar a la inspección. O la vendió toda. O la había vendido, claro. O sea, que también depende de lo que sea y depende cómo... Claro, otras veces no hacemos caso, pero... Hay que investigar. Claro, que no tenemos obligación. Si son anónimas, la administración no tiene obligación de investigar, pero se puede afectar a los consumidores, pues en general, pues bueno, más vale dar una vuelta y quedarnos más tranquilos, porque si luego pasa algo, entonces sí que nos exigen a nosotros que la responsabilidad patrimonial de la administración. Entonces que también tenemos que... Dime. Sí, una pregunta. Por lo que comentaba de esto de los temas faciales y todo esto, ¿no? ¿Nosotros nos podemos negar a hacer un servicio, a vender una vivienda? Pues yo desde mi punto de vista sí. Soy una empresa privada y tiene que haber libertad de contratación. Entonces, no se puede... a ver, el derecho de admisión afecta cuando hay riesgo para la seguridad. Eso no es competencia nuestra, eso es competencia más bien de la policía. Esto porque hay... Y está regulado para la parte de espectáculos públicos. O sea que en los sitios de, pues esto, discotecas, festivales, todo eso, pues no se deja entrar de determinada manera o no se deja entrar botellas de cristal, que es por motivos de seguridad. Y eso lo controla la policía, pero eso no es cosa de consumo. Ahora, en consumo, si una de las partes no quiere contratar, pues nosotros no vamos a obligar, evidentemente. Entendemos que tiene que haber libertad en la contratación. Lo que yo no entiendo es como si una de las partes no quiere contratar, la otra se empeña en contratar. Porque yo sinceramente, si yo ya tengo un conflicto con esa empresa y la he denunciado y le ha llegado la demanda judicial al médico estético o al centro médico, ¿yo cómo voy a seguir yendo allí? Porque me chanchen. Ya efectos prácticos. Mira, por poner un caso práctico, ¿no? Por ejemplo, la promoción de viviendas, va a venir un señor que nos va a comprar una vivienda, nos va a hacer 2 años para la entrega de la vivienda, sabemos que nos va a hacer la vida imposible porque nada más, minuto 1, ya por las 50 preguntas que te ha hecho, sabes que te va a caer una pesadilla encima y puedes decidir en ese momento no venderse. Bueno, con una venta de segunda mano, pues al final Sí, has terminado. has terminado y fuera, pero cuando te persigue el cliente 3 años, Pues nada, que ya no está la vivienda disponible y que la retira de la venta, como la del fondo. Eso te lo va a mandar a comprar. Ah, mira, qué bien. Mira, te voy a poner un caso. A ver, Te voy a poner un caso concreto entre particulares en un pueblo que más o menos se conocen todas las personas. No lo vimos aquí atrás. Un caso entre particulares que... Es que luego chico mucho. No tengo tiempo. Gracias. El caso, por ejemplo, que ocurrió entre particulares en un pueblo, digo porque se conocen más las personas, ¿no? Es una vivienda de segunda mano que se conocen todos. Y llega un señor que decía que además su padre era no sé qué, no sé cuánto, que quería comprar la vivienda. Y la quería comprar a precio, sin piratear. Pero la propietaria, al trasladar el gobierno, dice, pues yo a este señor no le vendo la vivienda, porque lo conocemos todos y yo me voy de mi vivienda, pero mis vecinos, con los que he vivido toda la vida yo, pues no
les quiero dejar un personaje sin mucho que me pague a precio, incluso me pague más. Tiene que inventar el criterio de vender a quien Yo quiera. entiendo que sí. Pero que esas cosas ocurren. Primero consumo no entraría porque es entre particulares. Sería un asunto civil de los jueces. Si tuviera derecho a lo que es el... ¿Cómo se llama esto? Al tanteo, por ser colindante. O sea, tendría esos derechos. Pero otros yo entiendo que no. Que eso existe en las viviendas No, particulares sin tanteo. No, ahora se No, En rústica sí. Que yo ahí no soy especialista. Vamos a centrarnos un poquito en la charla, porque si no el tiempo va avanzando. Luego también tenemos a nuestro amigo Juan que nos va a contar unas cosillas. Entonces vamos a avanzar un poquito, porque si no, aquí podemos estar... Podemos volver a invitarlos otro día para seguir ampliando. Claro. Hacemos la campaña de inspección y luego vuelvo. Eso. Si me atrevo. Por eso hemos venido antes. Hay programado una campaña, o sea, una inspección inmobiliaria. Bueno, nada, lo que continúa la norma diciendo que también son cosas, o sea, que conocemos, ¿no? Pues que ante todo los contratos pues tienen que estar plasmados en un documento acreditativo que tiene que ser de manera gratuita, salvo que sea obligatorio la escritura en documento público, evidentemente porque tienen los precios que correspondan. Y lo que es la facturación en papel. Ahora ha habido, esta semana me han llegado 2 sentencias de sanciones de otras comunidades a empresas, bueno, era Telefónica Móviles y a Bpfone, porque para contratar los servicios y poder domiciliar el pago, que claro que es lo normal, le pone como condición que la factura sea electrónica. Entonces, lo que dice la norma es que el consumidor tiene que tener libertad en recibir la factura electrónica o no. Y en cualquier momento, pues si ha aceptado la factura electrónica, poder desistir de esa aceptación y volver a la factura en papel. O sea, ahí era como condición obligatoria la factura electrónica. Que bueno, que también en la compraventa vuestra no, pero no sé si en alquileres o en cosas, pues puede haber algo así de sucesivo. Luego, el 515 del 89, que creo que este ya también lo conocéis todos, que sobre todo esto lo hemos aplicado a las promociones de vivienda nueva. Entonces ahí sí que dice pues lo que se tiene que tener a disposición tanto de los consumidores como de las autoridades, claro, cuando van allí a inspeccionar. Si tiene que estar a disposición de los consumidores, pues también tiene que estar a disposición del consumidor. Los datos de identificación de la empresa, el plano de emplazamiento de la vivienda y plano de la zona, la superficie útil, lo de las zonas comunes, los materiales empleados en la construcción de vivienda, lo que es la memoria de calidades, las instrucciones del uso de conservación y en su caso evacuación, la inscripción en el registro de la propiedad del inmueble y el precio total o la renta. O sea que esto es lo mismo que estaba y es lo que vosotros también tenéis en los dossiers y en todos sitios, que yo ya desde hace, yo qué sé, 12 años así, que yo también estaba de inspección, pues utilizábamos el mismo decreto que hay en toda aquella época de 2008, 2007, 2006, que se hacían continuamente estas campañas porque había muchas promociones de vivienda nueva. Entonces era un trabajo continuo. Lo hemos hecho muchas veces. O sea que luego ya paramos con la crisis porque no había prácticamente, entonces... Vale, también hay que informar de las autorizaciones para la construcción, la cédula urbanística y los estatutos y normas de funcionamiento de la comunidad, pues cuando está ya constituida la comunidad y los impuestos, los pagos de tributos, desde luego. Eso como... y el derecho a elección de notario sin que el consumidor pueda imponer notario, dice que carezca de conexión razonable con el inmueble. Claro, si el inmueble está aquí en Murcia y yo me quiero ir a firmar la escritura de Bilbao, pues ahí, aunque haya elección de notario, pero no está contemplado, no está amparado por la norma. Y luego la fecha de entrega y cuando sea la primera transmisión, pues, los datos del arquitecto y del constructor.
cuando vaya por vivienda. Vale, y luego esto ya, bueno, en cuanto a los precios y los medios de pago, pues completo, como el 1-2007. Y luego ya, con la ley 12-2023, esta nueva de vivienda del año pasado, aquí lo que nosotros vigilamos también es el artículo 31, que es la información mínima en las operaciones de compra y arrendamiento de vivienda. Prácticamente es lo mismo que hemos visto en la ley general y en el decreto que recoge esta nueva ley y que son los puntos. Pues, además dice que la persona compradora podrá requerir, antes de la formalización de la operación y de la entrega de cualquier cantidad de cuenta, la siguiente documentación. Tampoco es que de principio se esté entregando, al menos, claro, para poder, una vez que me la requieren, para poder facilitar esa información, pues la tendremos que tener. Pero no es necesario estar entregándola siempre, ¿no? Entonces, la identificación del vendedor, las condiciones económicas, las características esenciales de la vivienda o del edificio, que es pues, la cédula de habitabilidad, la superficie útil, superficie construida, lo que son los elementos esenciales, la antigüedad del edificio, las instalaciones de la vivienda, que además hasta los planos con las instalaciones, el certificado de eficiencia energética, condiciones de accesibilidad a la vivienda y el estado de ocupación o disponibilidad, que eso es lo último que ha salido. Y luego añade que cuando sea vivienda protegida hay que informar de ello también. En los edificios que cuenten con protección arquitectónica también hay que facilitar esa información y cualquier otra información que sea... me queda una. Y esta. La persona interesada también puede solicitar información sobre la detección de amianto u otras sustancias peligrosas o nocivas para la salud. Lo contempla aquí ya también esta ley. Y cuando sea una zona de mercado residencial tensionado, o sea, las zonas estas de mucha demanda y poca oferta de vivienda, pues también ahí dice que lo que hay que informar es de la cuantía de la última renta del contrato de arrendamiento de vivienda habitual que hubiese estado vigente en los últimos 5 años en la misma vivienda, así como el valor que le pueda corresponder atendiendo al índice de referencia de precios del alquiler de vivienda que resulte de aplicación. Yo entiendo que esto debe ser porque lo normal es que si hay mucha demanda los precios suban, entonces que también el inquilino pues sea consciente de lo que va a... Eso solo cuando esté declarada como tensionada, que claro, Murcia ha dicho que no... Solo en eso, sí. claro. Y además, cuando la vivienda vaya a ser objeto de arrendamiento como vivienda habitual y se encuentre en una zona de mercado residencial tensionada. Sí, pero como en Murcia no existe eso, eso no existe para nuestras inspecciones. Pues nada. O sea que... Y las preguntas, pues... Joaquina, así, con esto acá ya, así en petit comité entre nosotros, cuando entráis por la puerta, aparte de los buenos días, ¿qué más se pide? Así entre nosotros. A ver, no vamos a pasar. Me enseñamos el carnet. Digo, como estamos en familia y así entre nosotros, como se llama Juliana, como yo, sí, que cuando entran por la puerta, aparte de los buenos días, ¿qué más piden? Muy bien. Sí. Bueno, no sé si alguien no habéis recibido nadie una visita de inspección de consumo. Afortunadamente, Pues normalmente, efectivamente, buenos días, enseñamos el carnet, decimos a qué vamos, o sea, explicamos que estamos haciendo una campaña de inspección de inmobiliaria, que esto es algo a nivel nacional, y lo que vamos a controlar. Lo primero que se pide son los datos de identificación de la empresa, claro que vamos, que es la cabecera de nuestro acta, y que ahí ya si no se identifican ya hay obstrucción. Pero bueno, que eso no es común que ocurra allí, solo ocurre alguna vez cada año y años. Y a continuación ya, pues los inspectores llevan se hace todo electrónico, efectivamente, llevan la tablet o ordenador o con su protocolo en el que le van a ir preguntando eso, pues si tiene alguna promoción a la venta o bien si es vivienda de alquiler. Pues, y entonces ya, pues sí, en una vivienda de alquiler, pues, por ejemplo, pues si tiene el certificado de eficiencia energética, los datos del propietario, o sea, si los tiene, claro, evidentemente que los va a tener, si usted tendrá el encargo de esa empresa, pues eso, la cédula de habitabilidad, pues lo que son un poco la información, la facturación, o sea, no es que pidamos la facturación,
pero también se puede pedir a lo mejor pues, en alguna operación que se haya hecho a veces para comprobar, pues, por ejemplo, en la venta de vehículos usados también, pues pedimos información sobre alguna operación que ya esté terminada. Entonces vemos que tiene toda la información del vehículo, del titular anterior, la transferencia y la factura, o sea, está todo completo. Y Joaquina, por ejemplo, has comentado que tiene información de si tienen alquileres y promociones. Sí. Y la segunda, la vivienda de segunda mano, por ejemplo, compraventas. También. ¿Y qué tipo de documentación? Pues igual, si es solo El esa encargo de la información venta. general, el encargo de la venta, Documentos los para- datos de identificación de la empresa, las características completas de la vivienda, pues los medios de pago. Si es que no hay aquí otra cosa específica. Miramos también, no, sí que en Por vosotros. ejemplo, no, La cédula de habitabilidad es obligatoria, es segunda mano. No. Vale. entiendo Y yo. como ha repetido varias veces. Sí, bueno, pues son los requisitos de la nueva ley, de la 2023. Sí, que es ley nacional. Si luego en una comunidad autónoma no es de aplicación un punto, pues... Y una O cosa sea, aquí no es de Aquí aplicación. no. Una cosa que habéis comentado, que la campaña que prevista desde el 23F, que tampoco es que sea una fecha muy... No, como del 23. Sí, 23 de febrero fue. Bueno, qué cosa. Hay cosas en la vida Pero eso fue la No, el presentación. 13. que habéis puesto ahí. Está bien. Bueno, escucha, sí lo digo. El 13. Que entonces hay este año previsto 30 30, claro, vamos a visitar, sí. Bueno, pero 28 campañas. Sí, no, Sí, pero pero 30 controles de inmobiliarios, que irán a 30 30 y ya está. controles este año. Sí. ¿Y habéis empezado? ¿Estáis terminando? No, empezamos ahora para el verano. Se pone No, lo vamos a hacer ahora. No hemos empezado y además estaba pendiente de esta visita, pero que es en toda la región, o sea, los inspectores se mueven por todos sitios. A lo mejor hacen 2 en Lorca, 3 o 4 en Cartagena, 1 por la playa, 4 o 5 aquí en Murcia, claro, y ya enseguida tienes la 30. Al respecto, me toca. Debe levantarte la mano. Al respecto de estas inspecciones, entiendo que lo hacéis seleccionáis las inspecciones de forma aleatoria, entiendo. Pero esto no importa, a nosotros, entiendo, nos da igual que hagáis 30 que 60 porque vamos a cumplir con la normativa con toda seguridad. A lo mejor alguna cuestión se nos puede escapar, que seguro que corregimos. Pero la cuestión está, por ejemplo, cuando inspeccionéis, por poner un ejemplo, a las peluquerías, vais a las peluquerías que están abiertas, pero a las peluquerías que no están dadas de alta y atienden en sus casas, ¿cómo las localizáis? Trasladado a nuestro sector. ¿Qué hacéis para localizar a quien no está dado de alta, quien no está ejerciendo la profesión de manera adecuada? ¿Esto hacéis algo? ¿Los metéis en el bombo de alguna manera? ¿Los tratáis de localizar de alguna forma? Ahí solo podemos hacer cuando recibimos denuncias, porque si no, no sabemos dónde estamos. Sí, pero se anuncian, por ejemplo, en el anuncio, en Idealista, o sea, La cuestión sería esa, no localizar a quien está dado de alta, porque los que estamos dados de alta, ya. efectivamente, Sí, vamos a esto estar es, cumpliendo. sí, es el problema de siempre de todos los sectores. Es peluquería, es servicios de reparación, son talleres, compra-venta de vehículos, siempre en todos los sectores, claro. Pues cuando nos viene, ahí generalmente con las asociaciones, las organizaciones de los profesionales son los que nos trasladan las denuncias. Y luego nosotros no podemos entrar en un domicilio particular, salvo que nos dejen entrar, y si no hay que llevar autorización del juez. Si la cosa es así un poco fea, pues llamamos a la policía y vamos acompañados de un policía, normalmente. Por ejemplo, ahora un caso de un taller de esto en un bajo, por ahí, también en medio del campo, pues claro, no puede, que ya ha habido un conflicto ahí, pues no va a ir un inspector o una inspectora sola. Ahí lo que acudimos es a la policía local del pueblo y nos acompaña. Entonces, si lo que pasa, claro, si hay veces que esa persona está por la labor de ponerse en orden y entonces lo que hacemos pues, es apoyar eso, que se ponga legal y que trabaje. Si no, es todo difícil, porque hasta los sancionadores estamos hablando de que no es un profesional.
Y nosotros tampoco no podemos sancionar a una persona física, eso lo hace la policía. Entonces le damos traslado a la Guardia Civil, que Seprona también nos ayuda en esas cosas. O a la seguridad social. Sí, bueno, sí, se puede comunicar, sí. Pero que eso es que es siempre un problema difícil para todos, yo creo. Para nosotros es muy difícil. Pero perdona, yo como dice ella, que eso hay que controlarlo, mira, porque hay gente tan generalista que no está legalizado, eso es mirar, porque claro, lo que estamos todos legalizados, pues tenemos las cosas correctas, hay que buscar a la gente que se anuncia no está legalizada, como dice ella. Sí, pero eso es más asuntos que es policía, Claro, que nosotros no somos policía. O sea, si recibimos una denuncia vamos, si nos atienden y podemos, a veces en talleres de reparación, pues hemos conseguido que se den de alta en industria y que estén legales y que trabajen. Creo que estamos hablando de nuestro sector. Pero claro, por eso digo, formas, del vuestro es que no he tenido ninguna Claro. denuncia, ni no hemos hecho nada de nadie que esté ilegal. Lo Es que quería no decir me de otra ha manera. Perdón, es que el consumo lo que hacen es proteger al consumidor. Entonces tiene que haber una denuncia, un aviso, algo de una mala praxis. Entonces, si no, ellos no pueden hacer nada. Pero yo lo que quería decir de otra manera, que efectivamente lleva razón ella, no se puede hacer de policía, eso está claro. Pero sí que es cierto que nosotros estamos en un colegio oficial y estamos muy controlados y ellos son pocos inspectores que vayan a otro sitio. Ya, pero Nosotros no es eso. Igual, Pero que todo funciona pero bien. igual de esas 30, o a lo mejor vamos a uno vuestro y el resto son Pero, inmobiliarias que no están, no forman parte del colegio. pero por cerrar un poco el círculo y Sube. Ahora. por cerrar un poco el círculo y el interés que tenemos todos, si realmente el consumidor supiera que para atender un servicio tiene que ir a un verdadero profesional que tiene que estar regulado, ahí ya evitaríamos todo eso, que es nuestra finalidad, lo que estamos pretendiendo. Claro, Conseguir el consumidor en instante que sea, no, yo tengo que ir a ese, porque tengo que ir a un, no sé, un dentista o nada, alguien colegiado, alguien que tiene que estar, pues aquí el consumidor, una vez que se forma y es consciente, como en la inmensa mayoría de países europeos, occidentales, que tiene que ir a un profesional regulado, ahí está, obvio. Sí que lo que pasa es que en muchas ocasiones nos Digo pasa- porque sería, si de cara al consumidor, de cara a su propia seguridad, él tendría que acudir a vosotros, porque al final pasa como pues en todos los sectores, sí que al final es que se traslada. Si tú, por ejemplo, una casa o un vehículo, si tú compras un vehículo y luego no lo quieres pagar, por ejemplo, sin IVA, y tú se lo pagas a un particular de manera en B, pues sí te ahorras un dinero, pero después que la garantía que entonces el consumidor en ese sentido tiene que saber lo que está haciendo. Yo me quedaría mucho, y más en vuestro negocio, que manejéis unas cantidades, no es una compra de unos zapatos. Yo como consumidor, y ya está en cada persona, nosotros sí que es cierto que hacemos muchas formaciones, Sí. hacemos muchas charlas y es una parte de consumo. Dar herramientas, habilidades a los consumidores precisamente para eso, para que sepan que haciendo ese tipo de prácticas pues pueden tener un problema mayor. Por ahorrarse un dinero, puede ser que luego, yo te digo, la compra de una casa, pues imagínate, pues yo me quedaría más seguro acudiendo a vosotros a un colegio oficial, que sabemos que sabes que están actuando pues, con toda la normativa, con todos los cumplimientos. El consumidor en ese sentido tiene que ser responsable. Y nosotros sí que es cierto que como Dirección General de Consumo estamos haciendo una labor formativa precisamente para eso. Sí, eso es lo que iba a decir, Perdón. que por ejemplo Sí, en sí, compra sí. online con Segura, pues hemos dado a mayores varias formaciones, Sí. hemos dado también con la ONCE y el CERMI a personas discapacitadas, o sea, en colegios hacemos cosas. En concreto, no hemos dado formación últimamente de inmobiliaria. No, pero No, que sí, es cierto, o pero sea, que sí. pero que Podemos colaborar claro, con vosotros podremos también, y que hacerlo nosotros- que hacia vosotros, los claro. consumidores. Si lo que todos queremos proteger al consumidor, que al final es Si me permitís, a ver, como resumen de lo que se ha estado comentando por aquí, sé que es una cosa que no es vuestra, pero que es donde tenéis la llave, es que esta profesión era una profesión regulada hasta el año 2000. En el año 2000, para ser agente de la propiedad inmobiliaria, tenías que ser titulado universitario, miro hacia allá para que se me oiga, tenías que ser titulado universitario
y aprobar unas duras oposiciones donde aprobábamos del 10 al 15% de los que nos presentábamos, con 2 exámenes eliminatorios. En el año 2000 se liberalizó diciendo que esta profesión la podía ejercer cualquier persona física o jurídica sin necesidad de ningún tipo de titulación ni pertenencia a ningún colegio oficial. Es decir, no piden ni siquiera saber leer ni escribir. Cuando yo me voy a comprar un Mercedes, me voy a gastar 70.000 euros. Mucho dinero. Pero es que cuando me voy a comprar una casa barata, me voy a gastar 70.000 euros. Si me voy a comprar una casa cara, me voy a gastar mucho más. Entonces, no estamos defendiendo al consumidor. El consumidor que cree que eso está regulado, de hecho aquí en el colegio a diario recibimos llamadas de gente quejándose de alguna actuación de algún inmobiliario, que siempre tenemos que decirle, pues mire, ese no es de los nuestros, no podemos hacer nada. Y se quedan sorprendidos, claro, a consumo, pero es que consumo, pues que a lo que vamos es a lo que queremos, lo que estamos jugando con vosotros. Lo que queremos es que haya una regulación básica en defensa del consumidor, como dice la ley, creo que era el 10/2006, después del Real Decreto 4/2000, que es el que he comentado antes, decía que en el sector inmobiliario podrán operar A, los agentes de la propiedad inmobiliaria con su normativa, B, cualquier persona física o jurídica sin necesidad de ninguna formación ni pertenencia a un colegio oficial, coma, sin prejuicio de la normativa que se establezca en defensa del consumidor, consumo. ¿Qué pasa? Que consumo no es estatal, consumo es las comunidades autónomas. Por eso estamos haciendo en comunidades autónomas. Efectivamente es vivienda quien está empezando todo esto, pero tiene que ser vivienda en unión con consumo, no hay otra forma, porque es en defensa del consumidor, con rango de ley 10/2006, creo recordar. Entonces, lo que queremos es que seáis sensibles, que oigáis lo que está diciendo aquí la gente, de los problemas que hay, porque nos meten a todos en el mismo saco. Cuando alguien hace algo mal, es el sector en general. Esta gente de aquí, por bien que lo haga, está vapuleada. Y entonces no vale decir, pues que vayan a consumo. No, sigo vapuleado, aunque vayan a consumo. ¿Por qué? Porque creen que somos iguales. Porque el consumidor final se cree que esto sí que está regulado. Y se sorprende cuando llama aquí y le decimos, no podemos hacer nada, aquí cualquiera sin saber ni escribir puede actuar. ¿Cómo? Están jugando con mi propiedad de 150.000 euros, que es lo más grande que tengo después de mis hijos. ¿Alguien que no sabe leer ni escribir? ¿Cómo lo permite la administración? Pues eso es lo que queremos. Eso lo encarga una inmobiliaria y enseña la tarjeta, pero es que no, igual ni tiene oficina, ni tiene formación, ni nada. Por lo menos que tengamos esa seguridad consumidor. Por lo menos que vengan a formarse, que sepan lo que es. Entonces, ese es el detalle. Es que lo que no tiene sentido, por ejemplo, porque yo vivo en varios sectores, un corredor de seguros se le exige una póliza de RC de 200 millones de euros. Se le exige una formación, se le exige una póliza de caución, se le exige para hacer un seguro. Y además el seguro financiero te exigen aparte otro, tienes que tener lo que es otro examen que te tienes que... y una formación. Una homologación, sí. Y gente que, como nosotros, porque nosotros sí que lo tenemos aquí, pero voluntariamente. Tenemos una póliza de RC para los colegiados y una de caución. Pero es que la ley lo debería exigir. Todo el mundo que quiera trabajar con los ahorros a veces de toda una vida debería de estar homologado, debería de estar apoyado. Y no se cometerían las locuras que se cometen a veces, que luego las pagamos todas. Y eso debería estar con una ley amparada. Lo que es sorprendente es que somos nosotros voluntariamente los que nos hemos autoimpuesto un nivel de calidad y un nivel de exigencia sin que nadie nos lo pida. Y lo que estamos, y bueno, y luego a partir de ahí para arriba, pues ya diferenciación, lo que sea, pero un nivel de calidad para transmitir tranquilidad, profesionalidad, que es lo que somos. Y no estamos pidiendo gran cosa, lo que estamos pidiendo es que los demás por lo menos tengan ese mismo nivel. Protegerlo. Bueno, yo creo que al final os tenemos que dar las gracias por venir esta tarde y por supuesto pediros que recojáis este sentir que entendemos que es algo fácil de entender, trasladable al consumidor, que por favor lo tengáis en cuenta, nos tengáis en cuenta y muchas gracias por vuestra atención. Y nos ayudéis a sacar esto adelante. Gracias. Gracias. No, yo nada, que estoy a disposición ya de cualquier tema o problema o conflicto que tengáis, pues me podéis llamar. Dejaré, bueno, yo creo que tenéis vosotros nuestro contacto. Sí. Claro. Lola, la presidenta, me ha pedido que te puse su nombre porque se ha tenido que marchar. Vale.
personal. Y bueno, nosotros estos networking los acompañamos siempre de una ponencia importante, como es la vuestra en este caso, y hacemos siempre una ronda con profesionales. Y después nos tomamos unos vinicos. Entonces, os invitamos si os apetece quedaros. Sí. Bueno, entonces ponemos comoditos y voy a presentar al Me siento yo allí para que se pueda venir aquí. Aquí tenéis nuestra casa, que llevamos años cuidando.